Perfecto. Listo. Bueno, tenemos como tema importante para el día de hoy, importancia de la prevención de riesgos eléctricos. Como nos decía la compañera, los riesgos eléctricos los tenemos presentes durante toda la vida, en todo nuestro ambiente, tanto laboral como personal. Entonces es muy importante tomar las líneas finas de qué consiste el tema de riesgos eléctricos, cómo debemos prevenir justamente este tema de evitar que nos suceda algún accidente, un incidente dentro de la parte laboral y sin duda también dentro de la parte del hogar, ¿no? Entonces es importante tocar esos temitas, ¿no? Primero, quiero enfatizar en cuántos tipos de riesgos tenemos. Vamos a entrar en la parte de riesgos eléctricos, pero es importante identificar que dentro de la gama de seguridad y salud ocupacional se tienen varios tipos de riesgos identificados, desde el físico, tenemos el mecánico, tenemos el biológico, el psicosocial, ¿sí? Tenemos también el químico y el eléctrico. Ahorita vamos a enfatizar un poco en el tema eléctrico, que es justamente el tema a tratar en esta capacitación, ¿no? Y dentro de eso vamos a seccionarlo en diferentes etapas. La primera etapa es justamente la de definiciones, vamos a tratar un poquito de contextos y contenidos que van a formar parte dentro de la capacitación para poder tener mayor entendimiento durante toda esta gama, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos importantes es entender qué es la electricidad. Si bien es cierto, la usamos a menudo, muy pocas personas a veces conocen el tema enfático de qué significa electricidad. Y la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por un movimiento de interacciones donde los electrones se mueven de un lugar a otro, ¿no? Entonces, este movimiento de electrones de un lugar a otro a través de un conducto eléctrico es lo que genera al final el movimiento, genera la interacción y facilita las operaciones de ciertos electrodomésticos o aparatos que vamos a conectarlos. Entonces, es importante ir entendiendo que la electricidad es este flujo de electrones que nosotros no lo vemos, pero se encuentran en todos los cables que forman parte de un circuito eléctrico. Y justamente como segundo contexto, tenemos lo que es un circuito eléctrico y lo resumo muy esencial, ¿no? Que es un sistema que hace posible controlar y transmitir la corriente eléctrica. ¿Sí? Esta corriente eléctrica que ya le digo es un movimiento de electrones de un lugar a otro, ¿no? Ese movimiento que lo hace a través de un circuito es el que genera al final una interacción que activa cierto aparato, ¿no? Hoy en la imagen derecha podemos visualizar un ejemplo muy básico que es a través de una pila que traslada en el circuito eléctrico, ¿sí? Estos electrones y hace el funcionamiento de una boquilla. ¿Sí? Funcionamiento básico para poder ir entendiendo qué funciona un circuito eléctrico, ¿no? Cuando yo voy a tratar en diapositivas siguientes sobre los circuitos eléctricos, vamos a saber qué es este traslado de electrones a través de una vía, y esta vía puede ser conductores, cables e incluso nosotros, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos a prevenir justamente el que nosotros no seamos parte de este circuito eléctrico, porque podemos tener consecuencias graves, ¿no? Otro tema muy importante dentro de seguridad y salud ocupacional para todos los que nos están escuchando es poder entender ¿sí? cuál es la diferencia entre peligro y riesgo de una manera general, ¿no? Porque a veces solemos confundir estos términos que los podemos ir utilizando de acuerdo a cada riesgo identificado. Hoy por hoy vamos a hablar de los eléctricos, pero de manera general hay que definir claro qué es peligro y qué es riesgo. ¿Sí? El peligro es todo aquel evento potencial que está en todos lados. ¿Sí? Y me gusta siempre poner el ejemplo de nosotros cuando vamos a cruzar una calle, ¿no? El peligro es ese vehículo que está transitando día a día en la calle. El peligro está ahí. Siempre ha estado ahí porque siempre hay vehículos transitando la calle. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es cuando yo ya intento cruzar la calle. Entonces, en ese momento se me van a incrementar las probabilidades de que un vehículo me pueda afectar mi salud, ¿no? Entonces, ese es un poquito para entender la diferencia. El peligro siempre está ahí, y en este tema de la parte eléctrica podemos decir de que el peligro es ese ente potencial eléctrico que nos puede causar daño. Entonces, en nuestro entorno lo vamos a tener desde la boquilla que utilizamos para iluminar los espacios, los artefactos que vamos a utilizar en nuestro hogar, los artefactos que vamos a utilizar en las oficinas,
las maquinarias que utilizamos en el trabajo, ¿sí? En absolutamente nuestro entorno vamos a tener este peligro. No, yo no lo voy a poder evitar. ¿Sí? Yo no voy a poder estar en un lugar donde no existe electricidad. Hoy por hoy no existe esa posibilidad. Entonces el peligro está. ¿Qué es lo que debemos atacar? Es el riesgo, ¿sí? Y ahí es donde paso yo a esa siguiente etapa, que es justamente esta combinación de probabilidad y severidad. Porque el riesgo es el que yo ya evalúo y considero de acuerdo a mi matriz para estandarizar si ese riesgo potencial eléctrico me puede causar daño. Y les doy un ejemplo. Yo estoy sentado justamente aquí y tengo un foco en la parte superior. ¿Sí? El peligro está ahí. El riesgo a que yo tenga un contacto eléctrico con ese circuito eléctrico, hoy por hoy es bajo, porque yo en este momento no estoy en contacto ni estoy manipulando este elemento. Entonces, ahí entendamos un poquito que el riesgo justamente es esta combinación. Y en este caso, mi probabilidad de que yo me levante a cambiar el foco es muy baja o nula, entonces mi riesgo eléctrico va a bajar. Pero si yo hago la acción del mantenimiento de los focos, pues obviamente mi riesgo va a elevarse por probabilidad y yo voy a tener ya un análisis de qué severidad me podría generar el daño. Es decir, el reemplazar un foco, con qué elementos yo voy a trabajar, con qué herramientas voy a trabajar yo, ¿sí? En qué condiciones voy a trabajar, cuál es la intensidad de corriente con la que yo voy a trabajar. Todo eso yo necesito evaluar para poder calificar esa severidad y poder decir si mi actividad a realizar es de un riesgo elevado o moderado o bajo. Va a depender mucho las actividades que voy a ejecutar y de acuerdo a su análisis, que obviamente lo hace el técnico de seguridad y salud ocupacional con la experticia que podemos nosotros dar dentro de todas estas capacitaciones. De esta manera general es un poquito para que puedan entender cómo diferenciamos entre los peligros que siempre están inminentes en cualquier entorno y el riesgo que ya es actividad que yo ejecuto y puedo tener un incremento de probabilidad dependiendo la acción que voy a realizar, ¿no? Es importante también entender que dentro del mundo de la electricidad tenemos este tema de sobrecorrientes eléctricas, que es justamente esta corriente eléctrica normal dentro de un circuito eléctrico. ¿Sí? Un circuito eléctrico, como vimos en el ejemplo pasado, es una pila donde estás trasladando electrones y hace encender un foco. Pero ¿qué pasa si yo puedo tener una sobrecarga eléctrica que puede generar, ¿sí?, mayor flujo de electrones dentro de ese circuito? Me va a generar varias aristas que pueden provocar a la final un incidente o un accidente dentro de la manipulación o el entorno. Entonces, importante ahí que dentro de las condiciones siempre hay que evaluar que pueden existir sobrecargas eléctricas que puedan alterar mi circuito eléctrico y pudiera generar afectaciones en mi entorno, que bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? También es importante entender que existen diferentes tipos de tensiones eléctricas, desde altas, medias y bajas. ¿Sí? Dentro de del uso cotidiano que tenemos nosotros en los elementos eléctricos, tenemos diferentes tipos de tensiones de acuerdo al uso, justamente. La línea industrial va a utilizar una tensión más alta que la línea doméstica, y por eso el sistema eléctrico nacional está justamente diseñado para dividir este tipo de tensiones de acuerdo al uso. Por eso nosotros sí hemos observado dentro de las vías, podemos ver este tipo de imágenes, como tengo la imagen a la derecha, de justamente estos pilares donde trasladamos estos cables que están sumamente altos, a diferencia de los postes cotidianos que tenemos en nuestro entorno, es justamente porque estos están trasladando una tensión más alta, ¿sí? La línea doméstica, que ya son los postes que vemos en nuestras veredas, ya trasladan una tensión media y baja, justamente para el uso doméstico o industrial, dependiendo la cabalidad. Pero ahí para entender un poquito es justamente eso, ¿no? El tipo de tensiones que vamos a trasladar, y para el tipo de tensión, obviamente yo voy a necesitar una gran diferencia de prevención. No es lo mismo trabajar con tensión baja que trabajar con tensión eléctrica alta. Ahí vemos un poquito lo que es tensión eléctrica baja. ¿Cómo funciona la corriente? Y es lo que les estoy explicando, ¿no? La corriente es ese flujo de electrones de un circuito eléctrico, ¿sí? Y siempre me gusta ejemplificarlo un poco más
con este flujo, porque lastimosamente el circuito eléctrico nosotros no lo podemos visualizar, o sea, ese movimiento de los electrones no lo visualizamos, ¿sí? Pero lo podemos comparar para poder entender justamente el agua que fluye dentro de una tubería. Es similar porque es ese movimiento constante de ese flujo, ¿no? Obviamente, para un flujo en el agua vamos a necesitar una presión, que es la que va a mantener el flujo constante durante el movimiento en una tubería. Si no existe esa presión, no va a haber flujo de agua, ¿no? En la electricidad funciona igual, y es justamente esa presión que la ejerce se mide a través de voltaje, y justamente esos electrones que se trasladan de un lugar a otro, ¿no? Pero ¿qué pasa con la electricidad más allá del agua? Hay un tema muy importante y que quiero empezar desde ahorita atacar con cada uno de ustedes que nos están escuchando para poder entender. Este flujo de electrones no solamente se comporta en el circuito eléctrico. En buena hora, si los electrones fueran muy ordenados y solo se mantienen trasladándose en este circuito eléctrico. Lastimosamente no es así. Y les resumo un poquito, los electrones, lo podemos decir que son unos electrones vagos, unos electrones que siempre van a tratar de llegar al lugar más corto. Es decir, si yo tengo mi circuito eléctrico, que es donde estamos visualizando la imagen, existe un corte dentro del circuito eléctrico y existe otra conexión que va a ser el camino más corto, los electrones van a terminar guiándose la mayor parte por esa línea. Y es ahí cuando nosotros entramos como elemento externo que hacemos que los electrones puedan trasladarse en nuestro cuerpo, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que les quiero dejar es esa pastillita de que estos electrones no solamente se mantienen en el circuito eléctrico. Si existe una condición externa que ingresa a su circuito, ¿sí? Vamos nosotros a afectar ese movimiento de electrones y se va a dividir ese campo. Y entonces ahí es cuando podemos tener accidentes o incidentes que pudieran afectarnos. Si somos nosotros los que ingresamos a ese circuito eléctrico con alguna herramienta, con algún elemento que generemos contacto y esos electrones ya no van a fluir como estaban fluyendo dentro de su circuito, sino que se van a dividir. Ese movimiento de electrones que se va a dividir es que él puede ser el caótico y me puede llevar a causar hasta la muerte en el peor de los casos, de acuerdo a la intensidad de corriente que vamos a tener, y bueno, ya lo vamos a definir más adelantito, ¿no? Entonces, este cuadro que les tengo aquí es sumamente claro para poder entender las características de la electricidad y poder ir pasando a la siguiente etapa de las medidas de prevención y cuáles son las consecuencias que nos genera lastimosamente la incorrecta manipulación de la electricidad o la falta de conocimiento justamente para lidiar con este tema, ¿no? Entonces, entendamos un poquito que las características de la electricidad se las he resumido en 3 tipos. Tenemos la intensidad, tenemos la tensión y tenemos la resistencia. Vámonos con la intensidad. La intensidad es esta corriente, y recordemos otra vez el ejemplo que les estaba diciendo del agua. Es este flujo de agua, ¿sí? Cuando nosotros vemos en un río cómo fluye el agua de un lugar a otro, ¿sí? Este flujo es ese flujo de electrones. A ese flujo nosotros le llamamos intensidad. Y nosotros en el mundo eléctrico se mide a través del amperaje, con el amperio, ¿no? Es este flujo de electrones, que lastimosamente en la electricidad no lo vemos, pero comparémoslo con un río, ¿sí? Cuando un río, la corriente es muy fuerte, obviamente voy a tener mayor riesgo al momento de ingresar al río. La misma ideología pasa con la electricidad, ¿sí? Cuando yo tengo una intensidad fuerte, es decir, tengo mayor flujo de electrones en ese circuito eléctrico, va a ser mucho más complejo el manipular ese circuito eléctrico, porque el flujo es más fuerte, ¿sí? Entonces, al ser el flujo más fuerte, los electrones se mueven con mayor velocidad y por ende, si yo voy a tener contacto con el proceso, con ese circuito eléctrico, tengo mayor probabilidad de que ese circuito, que esos movimientos de electrones se vayan a mi cuerpo, ¿sí? Y entendamos un poquito que este mundo de la electricidad, de este movimiento de electrones, es tan fuerte cuando tenemos una intensidad alta que llega un momento en el que el cuerpo te termina de succionar, es decir, te atrapa de una manera tan fuerte como un río correntoso, ¿sí? Como un río correntoso. Yo voy y meto mi mano a un río correntoso y puedo tener el riesgo
de que el río me termine, la corriente del río me jale, ¿sí? Y yo ya no pueda salir. De la misma manera pasa con la electricidad. Y por eso hemos escuchado muchas veces el término de que me quedé pegado, ¿sí? Y hemos visto en las noticias, o bueno, espero que ninguno de ustedes haya tenido un familiar que lastimosamente haya muerto por este tema de la electricidad, ¿sí? Pero hemos visto en las noticias que muchas personas cuando han estado trabajando en algún poste, en algún cable ya de alta tensión, ¿sí? Se ha quedado pegado, o sea, ha manipulado y se quedó pegado ahí justamente. ¿Por qué pasa esto? Porque el flujo de corriente de electrones es tan fuerte que al pasar por tu cuerpo inmediatamente te succiona y no te da tiempo a reaccionar. Entonces, por eso es muy importante conocer la intensidad de corriente, de la corriente eléctrica con la que vamos a trabajar. Para los eléctricos, si nos están escuchando, por eso es importante siempre asegurar con equipos de medición correcto qué intensidad de corriente son las que yo voy a trabajar para poder tomar las acciones necesarias y evitar justamente algún tipo de accidente, ¿no? Para el personal común, la persona que no conoce de términos de electricidad y hoy por hoy está ingresando un poquito a este mundo, recordemos, no puedo manipular yo ningún elemento eléctrico si yo no conozco la intensidad de corriente con la que voy a trabajar, porque ya les digo, la reacción es tan pequeña, ya vamos a ver más adelante las consecuencias como son y el tiempo en el que necesita pasar esa corriente por nuestro cuerpo para generarnos daños es tan corto que lastimosamente no nos da tiempo a reaccionar, ¿no? Pero ahí entendamos un poquito lo que es ese término de intensidad, que más adelante va a ser muy crucial para poder comprender las consecuencias que genera la electricidad en la incorrecta manipulación. Luego tenemos la tensión, ¿sí? Y es esa fuerza aplicada para liberar los electrones. Conocimos la corriente, ¿sí? Pero ¿quién genera esa corriente? ¿Sí? Es esa presión, ese empuje para que esos electrones se muevan de un lugar a otro, es la tensión. Y la tensión se mide a través de los voltios, ¿sí? Entonces la medida es el voltaje. Entonces con esa vamos a determinar cuál es esa tensión para que ese flujo de electrones se mueva de un lugar a otro. El ejemplo en una tubería de agua es justamente esa bomba que me genera esa presión para que el agua fluya de un lugar a otro. Si yo puedo ver el agua fluir, pero ¿quién me provoca ese movimiento de agua de un punto a otro? Es esa bomba. En este caso es la tensión. Esa tensión es el que me va a generar ese movimiento de electrones y lo medimos en voltaje, ¿no? Entonces ahí podemos visualizar incluso una imagen, justo a la derecha, del movimiento de electrones, cómo están, que son los puntitos amarillos, y el voltaje es esa presión que está generando que se muevan los electrones, ¿no? Y luego tenemos por otro lado, y muy importante, la resistencia, ¿sí? Es esa restricción al flujo de electrones. Porque siempre, en todo movimiento de electrones, vamos a tener una resistencia, siempre. Siempre en nuestro entorno, el ambiente va a generar una resistencia. Favorable o no favorable, va a depender de las características de los elementos que están generando la resistencia, pero siempre la vamos a tener. En el flujo de un río, del agua que fluye en un río, ¿vamos a tener resistencia? Sí. ¿Qué ejerce la resistencia? La ejerce la arena que se encuentra, o sea, mi entorno, ¿no? Las piedras que pudieran encontrarse dentro del río, todo eso me va a generar resistencia al caudal. Y va a impedir de una u otra manera, o va a reducir que el flujo de corriente de electrones de la corriente de agua sea mayor. Y lo podemos ver en cualquier tipo de represas, donde se ponen barreras justamente para ir reduciendo el flujo del caudal. De la misma manera funciona la electricidad acá. Tenemos también diferentes tipos de resistencias. Habrán unas que favorecen el movimiento de electrones. O sea, le ayudan. Y es decir, yo puedo generar un caudal, pasándonos otra vez al ejemplo del agua, yo puedo generar un caudal, ¿sí? Y puedo encementar todo el piso para que el agua fluya de una manera más rápida y yo voy a obtener una mayor intensidad de flujo, ¿sí? Como puedo poner una área arenosa, piedruda, y entonces mi caudal va a bajar. De la misma manera pasa con la electricidad, ¿sí? Yo puedo tener un caudal, ¿sí? A través de materiales de resistencia, de materiales conductores, que van a favorecer el traslado de electrones. Es decir, el electrón se va a sentir feliz de trasladar ahí porque poca resistencia va a generar. Cuando existen otros elementos que van a generar mayor resistencia, es decir, van a impedir que se muevan los electrones. Estos elementos son los que nosotros en la industria lo utilizamos como aislantes. Y es para evitar que el electrón se salga.
¿sí? Y de esa manera nosotros podamos conectar con tranquilidad el cargador de nuestro celular. Si yo cojo mi cargador de mi celular y lo conecto con tranquilidad en el toma corriente y no obtengo una descarga de electrones. ¿Por qué no obtengo una descarga de electrones? Porque el cable que se encuentra, ¿sí?, tiene un aislante. Ese aislante es de un material de hule que evita que los electrones que se encuentran en la parte interna que están fluyendo pasen y tengan contacto directo con la manipulación. Entonces, ahí es cuando nosotros utilizamos de una manera técnica los aislantes para evitar que tengamos contactos eléctricos, ¿no? Entonces, ¿de qué materiales son los aislantes? Pues los materiales aislantes más utilizados es el hule, el vidrio, la porcelana. Son materiales más fuertes aislantes. Pero ese es un ejemplo, ¿sí? Existen muchos materiales que son utilizados también, que son no favorecen el traslado de electrones. Un ejemplo cotidiano que hemos utilizado muchas veces ejerce resistencia de electrones, y es decir, no nosotros podemos coger en aquí. Yo soy eléctrico y voy a trabajar en un circuito eléctrico con una herramienta y podemos utilizar una pinza, podemos utilizar un alicate, ¿sí? Entonces, si esa pinza, ese alicate no tiene ese recubrimiento, y las personas que han utilizado herramientas se pueden dar cuenta que todas las herramientas, por seguridad y normativa, tienen un recubrimiento de caucho o de hule, ¿sí?, en la parte donde nosotros vamos a manipular, el martillo, el alicate, tienen un recubrimiento de hule. Es justamente para esto, ¿no? Para evitar que en el caso hipotético, la probabilidad de que yo tenga contacto con un circuito eléctrico, estos electrones no se trasladen a la manipulación justamente por este recubrimiento de hule que va a impedir en teoría el paso de electrones. Ahora, si bien es cierto, por eso es importante siempre verificar las herramientas con las que vamos a trabajar. Y a veces los eléctricos, si están aquí escuchándonos, por el exceso de confianza, porque sí, ya vamos a tocar más adelante que hay maneras de entender cómo se mueven los electrones. Y de esa manera yo puedo favorecerme de una u otra manera para impedir que los electrones se pasen a mi cuerpo. Sí, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo comprender de mejor manera este juego, ¿no? El eléctrico, que por lo general, por su experiencia, conoce y ha manipulado toda su vida, ¿sí?, circuitos eléctricos, entonces ya tiene ese conocimiento. Muchas veces, por exceso de confianza y la probabilidad, de acuerdo a las estadísticas, está más alta que el personal que trabaja con electricidad, por lo general es el que mayormente tiene este tema de incidentes con contactos eléctricos, por el exceso de confianza. Porque cuando ya nosotros creemos que hemos conocido todo y confiamos en que no nos va a pasar nada, es justamente cuando bajamos esa guardia, es cuando nos puede suceder algo, ¿no? Entonces, utilizamos herramientas defectuosas. No utilizamos herramientas. Como creemos que estamos trabajando con intensidad baja, yo he escuchado a muchos eléctricos decirme, no, tranquilo, Andy, no tengo problema. Yo toco la corriente y no me pasa nada. Yo ya estoy acostumbrado. Sí, pero recordemos que al inicio, dentro de las definiciones, les decía que existen sobrecargas eléctricas. Y usted pudiera, en teoría, estar trabajando con una intensidad baja. Y digamos que en teoría no le va a generar ningún daño en el corto plazo. ¿Sí? Puedo yo tener una sobrecarga eléctrica que me pudiera generar en ese momento que estoy manipulando ese circuito eléctrico, me puede causar un daño severo en mis partes donde estoy manipulando, o incluso me puede causar la muerte. Entonces, esa probabilidad siempre está presente y perenne en todo el proceso de manipulación de un circuito eléctrico, aunque yo trabaje con intensidad baja. Por eso las medidas de prevención son fuertes en la electricidad, ¿sí? Y ya vamos a ver en las siguientes diapositivas por qué es este tema, porque la electricidad lastimosamente nosotros no la podemos ver.
cuando hablo de circuito eléctrico, yo ya veo la acción que me genera el circuito eléctrico. Es decir, se me prendió el electrodoméstico, se prendió la máquina. Yo ya veo, es el funcionamiento. Pero ese flujo de electrones yo no lo veo. Y yo no estoy viéndolo cómo está fluyendo. Para eso yo tengo equipos de medición. Y estos equipos son los apropiados y deben estar certificados y validados justamente para evaluar este tipo de medidas que van a ser cruciales dentro de mi manipulación. Entonces, veamos un poquito estadísticas de cómo es el comportamiento hoy por hoy de estos peligros eléctricos para poder crear un poco más de conciencia dentro del proceso de manipulación de la electricidad. ¿Y qué nos dice? De 5 a 10 incidentes es a raíz de relacionados a arcos eléctricos. De 5 a 10 incidentes, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta, esto es un dato en Estados Unidos a diario de incidentes. ¿Sí? Y 1 de cada 3 trabajadores del sector eléctrico ha sufrido este famoso arco eléctrico que vamos a ver más adelante. Entonces, está perenne, es decir, está rutinario. Todos los días tenemos incidentes relacionados a temas eléctricos. Y entonces, como los incidentes, lastimosamente, no podemos evaluar que el incidente me mate o no me mate, yo necesito considerar todos esos incidentes como trágicos y por eso debo prevenir la manipulación incorrecta del circuito eléctrico para evitar justamente este tipo de accidentes que me puede generar. Les puse el link ahí un poquito de una página que ayuda mucho a este tema de encuestas en seguridad y salud ocupacional. Lastimosamente nosotros en la normativa nacional, páginas ecuatorianas, disponemos de muy poca información estadística para poder ir determinando cómo va el movimiento de las tendencias, pero tenemos páginas internacionales que nos ayudan mucho a entender nuestro entorno. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante actualizarnos y ver el hoy. Sí, hace 10, 15 años atrás, nosotros no disponíamos de tantos electrodomésticos y tantos aparatos que están relacionados a la electricidad para su funcionamiento. Hoy por hoy es del diario vivir que en nuestro hogar, en la industria, en nuestro entorno, existan más de 10 aparatos relacionados a la electricidad, porque tienen que funcionar con electricidad. Entonces, no es lo mismo las estrategias de prevención de antes a las estrategias de prevención de ahora. Y es por eso que se vuelve importantísimo este tipo de capacitaciones continuas, porque es justamente la línea que vamos evaluando y considerando nuevas aristas que van apareciendo. Entonces, esta página es buenísima porque ellos, al menos en este dato que les paso, hizo una encuesta a eléctricos, ¿sí? Durante todo el 2021, de acuerdo a su experiencia, porque justamente son ellos los que mayor manipulan este tema y conocen aún más por la experiencia, ¿sí? Cuáles son las debilidades que hoy por hoy está teniendo la manipulación o cuál es esa probabilidad que está generando el hoy, ¿sí? Esta manipulación que me puede afectar la salud, ¿sí? Y me puede afectar todo este tema de las condiciones inseguras que yo puedo tener en mi entorno, ¿no? Importante ahí. Entonces, esta encuesta fue realizada en 2021 y la hizo a 511 electricistas. Y miren los datos importantes que salieron. El 95.9% considera importante fomentar una cultura de seguridad, exigente al puesto de trabajo para garantizar la seguridad. Es decir, casi todos los electricistas coinciden en que es importantísimo fomentar una cultura. Y quiero hacer un poquito un paréntesis ahí cuando hablamos de fomentar una cultura, para quitarles un poco el chip que hemos tenido 15, 20 años atrás. ¿Sí? 15, 20 años atrás, ¿qué es lo que se nos ha dicho? Con temas de seguridad y salud ocupacional, a capacitar. Y es una capacitación en donde el capacitador se para, explica a su público las condiciones inseguras y le dice, bueno, a trabajar. Eso es lo que 15, 20 años atrás se han venido haciendo. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que ese tipo de capacitaciones no basta. No estoy diciendo que se eliminan, no basta. Porque la capacitación queda en el curso. Pero el electricista trabaja las 24 horas. ¿Sí? Las personas que están escuchando aquí la capacitación tienen diferentes tipos de trabajos, ¿sí? Y entonces la capacitación queda en 1 hora, quedan en 2 horas. El resto de su entorno, de su trabajo, ¿qué pasa? Entonces ahí es cuando necesitamos cambiar ese chip de capacitaciones puntuales y específicas a trasladarnos a este mundo de crear cultura. ¿Cómo creamos cultura? ¿Sí? La cultura se crea ¿cómo?
conocimiento. La cultura se crea con capacidad de trasladar ese conocimiento al oyente y que comprenda la importancia de conocer y de prevenir estos riesgos para evitar que en su entorno de trabajo o doméstico pueda sucederle algo. Es decir, tiene que asimilar el conocimiento. No basta con que una persona se pare y explique, ¿sí? Para crear cultura, cuando hablamos, y pasémonos un poquito a un ejemplo con los pequeños, con los niños, ¿sí? ¿Cómo creas cultura a un niño para que no bote la basura en la calle? Con que te pares un día y le expliques que la basura va al tacho de basura, ¿crees que es suficiente? No. ¿Cómo crean cultura? ¿Sí? Con la constancia, ¿sí? Es ese tema donde tú estás rutinariamente explicando de distintas maneras, de distintas aristas y con distintos ejemplos para que la persona pueda adaptar esos conocimientos y comprenda la necesidad. ¿Cuándo llegamos a decir que hemos creado cultura? Cuando ese niño, sin la presencia del mayor, coge la basura y la bota al tacho. Mientras tanto, mientras ese niño solo bote la basura en el tacho de basura, cuando está la presencia del papá, de la mamá, del tío, del abuelo, del profesor, aún no se ha llegado a crear cultura, como para que les quede ahí en la cabeza de cada uno de ustedes. Entonces, regresemos a este tema eléctrico y decimos, los capacitadores, que creo que la mayoría de aquí se inclina bastante por la línea de capacitación, y espero que este contenido que les pueda dar el día de hoy les sirva muchísimo a ustedes para que repliquen el conocimiento dentro de su entorno laboral, profesional, distinto, ¿no? Para todos ustedes, si sus capacitaciones de prevención de riesgos laborales o cualquier tipo de capacitación, luego de eso el cumplimiento solamente se ejecuta cuando existe una supervisión, aún no hemos creado cultura. No. No estoy diciendo que está incorrecto, estoy diciendo que hay un trabajo largo que hacer, ¿sí? No es imposible, se puede con la constancia. Se puede con la constancia y siempre tratando de llegarle a la persona, es decir, es trasladar ese conocimiento grande, porque si vemos el mundo de la electricidad es inmenso. Yo voy a tratar de ejemplificarle para que ustedes puedan comprender de mejor manera. Pero cuando llego a terminar de atacar justamente el núcleo del problema es cuando yo identifico, ¿sí?, mi nicho. Es decir, yo identifico mi población. Y dentro de esto, yo, sin duda, si me pongo a preguntar, pues, existen diferentes líneas profesionales. Entonces, cuando yo comienzo a atacar el nicho, es cuando yo comienzo a agrupar estas profesiones y comenzamos a crear contenidos puntuales y específicos para cada cosa. Es decir, voy y capacito a los electricistas. Puntual, específico. Voy a crear cultura con ellos, porque yo ya le he dado el conocimiento general, pero yo ya voy a ir atacando lo puntual, su actividad, su ejecución, cómo lo está haciendo, cómo debe hacerlo, cuáles son esas consecuencias de su actividad. Entonces, la persona ya comienza a interiorizar ese conocimiento para crear cultura, ¿sí? Entonces, miren, los electricistas, el 95.9 dice, necesitamos crear una cultura. ¿Sí? Necesitamos que las personas cumplan sin una supervisión. ¿Cómo cumplen sin una supervisión? Comprendiendo la severidad del caso, ¿no? El 61.8% cree que la mayoría de empresas no tiene una cultura de seguridad. Miren cómo es importante. Casi su totalidad dicen, necesitamos crear cultura. Más del 50% de los electricistas dicen, en mi empresa donde yo trabajo, no existe cultura de seguridad. Es un dato bastante fuerte que debe afectarnos a cada uno de nosotros y hacernos visualizar qué estamos haciendo nosotros para crear cultura, ¿sí? No basta el dar una capacitación, no basta el generar una sanción puntual, ¿sí? Necesitamos dar ese paso más allá. Necesitamos hacer ese acercamiento, ¿sí? Ese empoderamiento de las acciones para que la persona comprenda y entienda. Porque la persona debe entender cuáles son los riesgos que está provocando su incumplimiento para que en posteriores ocasiones no lo haga. No basta el multar, ¿sí? Es una línea muy fina, porque cuando multo, cumplo cuando me está multando. Dejo de multar y ya no cumplo. Entonces no he creado cultura.
Entonces, las empresas que se inclinan por la línea de multas, no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que esté bien. Lo que estoy tratando de decir es que no, ese punto no es la solución, ¿sí? Son un sinnúmero de variables que generan una solución. Son un sinnúmero de variables. No solamente es, voy a multar y con eso voy a crear cultura. No va a pasar. Lo que va a pasar es que el rato que quites la multa, la gente vuelve a incumplir. Entonces, en teoría, nunca creaste cultura, ¿sí? La gente lo hacía por obligación. No lo hacía porque entendía y comprendía. Bueno, y el 52%, dice la encuesta de los trabajadores, cree que la responsabilidad de la seguridad no recae sobre ellos. Miren, el 52%, es decir, un poquito más de la mitad, dice los electricistas que la responsabilidad no recae sobre ellos. Y ahí es importante entender que dentro de todo accidente o incidente eléctrico, se generan por dos variables, ¿sí? Se puede generar por un acto inseguro o una condición insegura. Dentro de toda la línea de seguridad y salud ocupacional siempre se habla del acto y condición insegura, ¿sí? El acto es justamente esa ejecución que yo estoy haciendo al momento de manipular o crear, ¿sí?, un proceso. Es ese acto que yo estoy generando. Si yo genero un acto inseguro, yo no uso la herramienta correcta. Yo no me puse el equipo de protección adecuado, o no lo usé. Soy yo. Eso es un acto inseguro. Yo no estoy ejecutando las acciones como deben ser. Pero una condición insegura es que mi entorno no está favoreciendo, ¿sí?, a mi seguridad. Y ya no la puedo controlar yo, porque es mi entorno. ¿Sí? En este caso, la empresa donde yo trabajo, existen condiciones inseguras. ¿Por qué? Porque los cables que se encuentran, ¿sí?, en toda la oficina, se encuentran por el piso, se encuentran pelados. Eso es una condición insegura. Porque yo voy a trabajar en esas condiciones. Entonces, el 52% de los trabajadores cree que la responsabilidad no recae sobre ellos. Entonces, están tratando de decir, ok, creo que la mitad es responsabilidad mía, la otra mitad es responsabilidad de mi entorno. Entonces, cuando hagamos inspecciones con temas de prevención de riesgos eléctricos, es importante ver esas dos aristas y no solamente caerle al electricista, ¿sí? No solamente ir a inspeccionar a la persona que está realizando el trabajo eléctrico, sino visualizar mi entorno, visualizar las herramientas, diferentes tipos de variables que pueden afectar esa condición insegura que puede generar, ¿sí?, algún accidente, ¿no? Vamos un poquito más allá. ¿Por qué les decía que la electricidad es peligrosa? ¿Sí? Por este tipo de puntos que les he resumido ahí. Primero, lastimosamente dentro de nuestros sentidos no la vamos a poder detectar fácilmente. No tiene olor. La electricidad, este circuito eléctrico no tiene olor. ¿Cuándo genera un olor? Cuando ya existe un cortocircuito, cuando ya existe una afectación. Este movimiento de electrones rutinario ya no se está moviendo rutinariamente, sino existió un cortocircuito que ya me está generando, ¿sí?, una afectación dentro de mi entorno. Algún incendio, ¿sí?, se está sulfatando, ya eso me genera un olor. Pero eso ya es posterior a lo que al suceso. No es preventivo. Es decir, yo con el olor no voy a poder prevenir si un cable está pelado o no está pelado y me puede trasladar esos electrones a mi cuerpo. No. Entonces no tiene olor. El movimiento de los electrones no tiene olor. No se detecta por la vista, es lo que les digo. Este movimiento de electrones no lo podemos ver. ¿Sí? Nosotros podemos coger un cable, lo podemos visualizar sin el aislante y no vamos a ver los movimientos de electrones. Entonces es muy importante. Como no voy a poder ver los movimientos de electrones, yo no voy a saber cómo está la intensidad de ese movimiento de electrones. ¿Cómo lo identifico? Gracias a la tecnología, y hoy por hoy tenemos aparatos que sirven justamente para identificar este movimiento de electrones. No se detecta el gusto, no se escucha, la electricidad no se escucha, al menos que sea una electricidad con una tensión suficientemente alta, ¿sí?, que sí genera un tipo de vibraciones, los electrones, porque ya ese flujo es sumamente alto, pero cuando ustedes escuchen la electricidad con un flujo sumamente alto, no se acerquen, porque ya estamos hablando de alta tensión, ¿no? Y al tacto puede ser mortal si no se encuentra debidamente aislado, ¿sí? Es decir, nosotros, porque en nuestro cuerpo tenemos mayor contenido, ¿sí?, de agua como tal, nuestro cuerpo es un conductor eléctrico. Es decir, si usted va a tocar un circuito eléctrico, los electrones van a tratar
de trasladarse por su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos las personas que manipulamos un circuito eléctrico? Vamos a necesitar herramientas aislantes. Una de ellas, los guantes, ¿sí? Justamente es un material aislante que evita, si yo voy a tener que estar en contacto con el circuito, voy a necesitar ciertas herramientas que eviten que esos electrones se trasladen a mi cuerpo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante ese temita, ¿no? Bien, veamos factores determinantes dentro de las lesiones eléctricas, ¿no? Ya nos vamos metiendo a lo que genera este traslado de electrones dentro de nuestro organismo cuando sí lo manipulo, ¿no? Primero, les dije, la intensidad de la corriente es fundamental, ¿sí? De acuerdo a ese flujo, voy a poder determinar si este factor influye o no en la gravedad que me pueda generar la manipulación. El voltaje es otro tema y la resistencia es otro. Ya lo vimos en la primera parte, ¿no? Luego tenemos esta otra variable que se llama tiempo. No es lo mismo, ¿sí?, tener una manipulación en un circuito eléctrico en un segundo que quedarme un minuto en contacto con este circuito eléctrico. No es lo mismo. Entonces el tiempo es crucial cuando existe el contacto eléctrico, ¿sí? Y ya lo vamos a ver más adelante en las medidas de prevención cuando yo encuentro a una persona que ha tenido contacto con un circuito eléctrico. ¿Qué debo hacer? Porque el tiempo es crucial, ¿sí? Pero ahí necesitamos tener los conocimientos muy aterrizados para poder intentar ayudar, porque si no pudiéramos ser nosotros también los afectados. Es importante tener claro eso. Pero el tiempo es crucial dentro de un circuito eléctrico. El trayecto va a ser crucial y vamos a ver que nuestros electrones al momento de ingresar a nuestro cuerpo siempre van a tratar de irse por la ruta más corta, siempre. Entonces, la mayor parte de contactos eléctricos que nosotros tenemos es cuando nosotros tocamos un circuito eléctrico y este flujo de electrones se traslada por nuestro cuerpo y termina haciendo tierra con el piso. Porque los electrones quieren ir al lugar más corto. Entonces, si yo no tengo ningún elemento aislante, estoy descalzo o tengo zapatos que no son aislante eléctrico, los electrones lo que van a intentar es, como la imagen que visualizamos del Señor, van a intentar es trasladarse desde el contacto que estoy teniendo hacia tierra, ¿sí? Entonces, ese trayecto de esos electrones que lo vemos gráficamente con una línea amarilla es lo que pudiera ser crucial o no dentro de un accidente, ¿sí? Porque ese movimiento de electrones va a generar sin número de variables, contracciones musculares, ¿sí? Y daños en nuestros organismos que nos pueden afectar y nos puede causar la muerte, ¿no? Ese trayecto, si es lo más largo posible y dependiendo de los organismos que pasen, puede ser crucial. ¿Y qué mecanismo de contacto tenemos? Dentro de esta imagen podemos entender un poquito cómo se encuentra un cable en el movimiento de electrones, ¿no? La parte interna, que es el conductor, por lo general es de cobre, es donde se van a trasladar los electrones. Y todo cable siempre tiene su recubrimiento, que es ese aislante, es ese elemento que va a impedir que esos electrones se trasladen hacia el exterior o la persona que tiene contacto. Entonces, por eso siempre es fundamental, antes de cualquier actividad que vamos a ejecutar, hacer una preinspección del elemento que yo voy a utilizar. Es decir, yo debo observar que los cables con los que voy a manipular o voy a conectar se encuentren en buen estado. No se encuentren con fisuras. ¿Qué pasa con esos cables cuando se empiezan a pelar? Ya el aislante ya no está ahí. Entonces, si yo tengo contacto con esa pequeña parte, los electrones se van a trasladar a mi cuerpo. Si yo ese cable lo dejo en el piso o está en un cableado, ¿sí? Se encuentran en el techo, se encuentran en las paredes y se encuentra cerca de otro elemento conductor, esos electrones se van a trasladar a ese elemento conductor. Y yo puedo tener posteriormente cortocircuitos dentro de mi entorno, porque voy a tener movimiento de electrones por fuera de mi circuito eléctrico que no voy a poder controlar. Bien, veamos un poquito cuáles son los riesgos, de una manera general, cuáles son los riesgos que pueden generarme la manipulación de electricidad, ¿no? Un poquito veamos ahí. Tenemos quemaduras. El 90% de los incidentes que se tienen con manipulación de electricidad son por quemaduras, ¿sí? Y vemos ahí un poquito unas imágenes gráficas de
de lo que puede generar, ¿no? Y son un poco fuertes, pero a veces necesitamos colocar estas imágenes para que la gente pueda entender de que con la electricidad no se puede jugar, porque se ha llegado a identificar que este movimiento de electrones, cuando tienen una intensidad alta, ¿sí? Destrozan la piel, destrozan destrozan nuestros organismos e incluso destrozan nuestras partes. O sea, hay personas que han perdido manos, piernas, justamente por este flujo de electrones fuerte que genera toda una quemadura y ya no se puede recuperar, ¿no? Entonces, pero la quemadura puede ser resultado por este flujo de electrones, que por lo general siempre genera quemaduras, por lo general cuando ya tenemos una intensidad alta. Cuando, y no sé si les ha pasado a alguno de ustedes que ha aprendido el interruptor de su hogar, ¿sí? Ha conectado y ha sentido una pequeña corriente eléctrica, ¿sí? Ese es el flujo de electrones pasando por su cuerpo, sino que la intensidad es muy baja y por eso simplemente lo que les da esa sensación de corriente eléctrica y que en algunos casos esa corriente llega a trasladarse hasta la mano o hasta el antebrazo. Hasta ahí llega, ustedes sienten esa corriente que pasa, no pasa más, es debido a la intensidad que tiene. Sí, pero si la intensidad fuera más fuerte, llega un momento en el que genera contracciones musculares y su mano, en vez de soltarse, lo que va es a cerrarse. Y entonces ahí juega el otro punto crucial que vimos anteriormente, el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo voy a estar en contacto con ese flujo eléctrico que me puede ir deteriorando ciertos organismos, ¿no? Pero las quemaduras es uno de los puntos más usados dentro de los riesgos eléctricos. Luego tenemos explosiones. ¿Sí? El circuito eléctrico, si yo no lo tengo bien controlado, me puede generar explosiones. Y el ejemplo más claro es el ejemplo doméstico. ¿Sí? Si yo tengo dentro de mi casa una fuga de gas, ¿sí? Solo basta con una pequeña chispa que genere un contacto eléctrico, y esa chispa es ese flujo de electrones que puede generar una explosión. Porque el flujo de electrones es ese movimiento que puede generarme una explosión en contacto con otro elemento, en este caso en contacto con el gas. ¿Sí? Y les doy ahí un consejo. Siempre que ustedes tengan la percepción de una fuga de gas, nunca enciendan ningún elemento eléctrico. Nunca enciendan. Lo primero que deben hacer es abrir las ventanas, abrir las puertas, esperar que el aire evacúe, ¿sí?, el gas acumulado en ese entorno, porque si nosotros conectamos un electrodoméstico, ¿sí? Recuerden que al conectar el electrodoméstico lo que voy a hacer es a facilitar que el electrón que se encuentra en ese circuito eléctrico de mi casa, al conectarlo pase por el enchufe y llegue al aparato. Ese paso de flujo es como un puente que yo estoy haciendo. Al momento de enchufar es un puente. Estoy permitiendo que los electrones pasen al electrodoméstico. Ese paso de electrones genera un movimiento abrupto de los electrones que puede generar una chispa y puede generar una explosión. Es importantísimo eso, y como consejo en general siempre se les dice, cuando se tiene fuga de gas, lo primero es abrir las ventanas, abrir las puertas y no encender ningún elemento eléctrico. Porque ahí es cuando ha generado las explosiones que podemos ver en imágenes que pueden generar incendios y estos casos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Contactos eléctricos. ¿Sí? Ese es el otro riesgo. Sí, yo tengo, al manipular un circuito eléctrico, ¿sí?, yo puedo tener ese contacto eléctrico, que es ese paso de electrones que ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede ver? Porque estoy manipulando un elemento que no tiene el aislante eléctrico, ¿sí? Yo puedo estar manipulando un elemento que se encuentra deteriorado y por ende tengo tengo un circuito eléctrico no eficiente y hay liberación de electrones en el entorno y por eso puedo tener un contacto eléctrico. Si yo puedo, en teoría, visualizar que la máquina en la que estoy operando se encuentra en buen estado, por la parte general, los cables se encuentran en buen estado, pero al momento de tocar el chasis de la máquina, ¿puedo tener un contacto eléctrico? Sí. Si en la parte interna ese circuito eléctrico está teniendo deficiencias y está teniendo una liberación de electrones, obviamente si yo manipulo algún elemento, un chasis, que es conductor eléctrico, voy a tener ese traslado eléctrico, ¿no? Bien, de ahí podemos ver lo que les decía, que existen dos tipos de contacto. Tengo un contacto directo y tengo un contacto indirecto. El contacto directo es justamente ese contacto, manipulación que yo tengo directamente
con la fase. ¿Sí? Y dentro de un flujo de electrones es un circuito, donde el flujo fluye de la fase, ¿sí? Que es el polo positivo al polo negativo, ¿no? Son dos fases. Si yo toco esas dos fases, voy a tener ese paso de electrones, ¿sí? Porque es ese flujo que vemos aquí al tener contacto, ¿sí? Con las dos líneas. Entonces, ese flujo de electrones va a permitir ese flujo de electrones. ¿Sí? Ese es un tipo de contacto, cuando yo toco las dos líneas. Entonces, ahí es cuando yo les decía que los electricistas, al tener ese conocimiento más técnico, ¿sí? Dicen, si yo solamente toco una fase, una línea, no voy a tener contacto con la cosa. Los electrones no se van a trasladar a mí, porque solo estoy tocando una línea. Sí es cierto, siempre y cuando yo asegure de que no tenga en mi entorno algo que me permita generar ese paso de electrones y me termina haciendo tierra, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante con los contactos directos. ¿Sí? Lo puedo tener yo. Si toco las dos fases, que ese está más claro, ¿no? Yo toco una fase y tengo la otra fase, yo voy a tener un contacto y voy a tener ese flujo de electrones como vemos en la imagen. Pero si yo no tengo ese contacto, solamente lo tengo con una fase, ¿puedo tener el contacto de electrones? Sí. Si mi cuerpo está terminando de hacer tierra, como se lo denomina normalmente. Es decir, yo estoy descalzo o estoy con algún elemento que me permite que los electrones terminen de llegar a la Tierra, porque la Tierra va a absorber los electrones, ¿sí? Entonces, ese flujo se vuelve peligroso. Y entonces, yo siempre le cuestiono a los electricistas, y dentro de la experiencia que hemos tenido cuando hemos dado las capacitaciones y hemos conversado con distintos técnicos eléctricos, siempre cuentan un caso distinto cuando existe ese exceso de confianza y dicen, no, es que yo solamente estoy trabajando con una fase. Sí, pero resulta que yo estaba trabajando con esa fase electrificada, pero solo era una fase, no estaba tocando nada más, pero el compañero vino y me tocó. Y el compañero pasó en la manipulación, con el codo, con el brazo, manipulé y toqué la pared. Entonces, en ese momento que yo estoy tocando la fase y manipulo y toco un elemento que me hace tierra, indistinto puede ser del piso, porque también puede ser un elemento conductor. Entonces, en ese momento se va a activar el flujo de electrones y es crucial. Entonces, es importantísimo siempre que por prevención en el trabajo de riesgos eléctricos, siempre se da como el consejo, primero trabajar, ¿sí?, en un circuito eléctrico que no exista flujo de electrones. Es decir, se corta la corriente para poder trabajar en circuitos que no tengo traslado de electrones, para evitar justamente esta probabilidad que tengo de mi entorno, ¿sí? Hay casos puntuales donde se ha necesitado trabajar ahí, entonces, ¿qué yo necesito asegurarme? Primero, de que mi indumentaria, mis zapatos sean aislantes de eléctricos. Entonces, para evitar que exista el paso electrónico. Y que mi entorno, ¿sí?, no favorezca a que yo pueda tener ese traslado electrónico. ¿Cómo? Identifico el área, delimito, separo, ¿sí?, señalizo para evitar paso de personal que pueda afectar y me pueda favorecer algún accidente que pueda tener durante mi manipulación. ¿Sí? Entonces, pero esos son los dos tipos de contactos que podemos identificar. Y luego tengo el contacto indirecto, que es cuando tomas de contacto, o sea, yo tengo contacto con una parte metálica de un equipo. Y en algún caso ustedes pudieron haber tenido un ejemplo de que han utilizado algún electrodoméstico y solo tocando el electrodoméstico les sintieron la corriente eléctrica. ¿Qué pasó ahí? Ese circuito eléctrico interno está teniendo una falla. Y los electrones que normalmente fluyen en la parte interna de un circuito eléctrico de un equipo, ¿sí?, fluyen a través de cables con aislantes, ¿sí? Seguramente hay un problema ahí, hay un defecto que está generando que ese flujo de electrones se trasladen al chasis. Y el chasis se encuentra electrificado. Y entonces, si ustedes lo tocan y se encuentran, repito otra vez, se encuentran descalzos, o tocan ese equipo y tocan con la otra mano otro equipo, o tocan a otra persona que no se encuentra aislado eléctricamente, van a tener ese flujo de electrones inmediatamente. Entonces, importantísimo eso. ¿Por qué? Porque a los equipos se les debe dar el mantenimiento correcto justamente para evitar este tema. Porque tenemos por lo general la mayor prevención en manipulación de cables, pero en los equipos de por sí, su chasis, más que todas las maquinarias que son
por lo general de elementos que sí son conductores eléctricos, pero si se visualizan hoy por hoy los aparatos, la mayoría de aparatos, su chasis son de plástico, justamente es por eso, es para evitar que al momento de tener un problema eléctrico interno, no genere una afectación en ese circuito eléctrico y pueda generar un accidente doméstico, que es donde menos conocimiento de electricidad se tiene. Bien, como les decía, tenemos diferentes tipos de contactos. Aquí lo tenemos el contacto fase tierra, ¿sí? Que es el muy frecuente, es ese que yo toco una línea, inmediatamente el flujo de electrones se va hacia la tierra, me hace tierra, ¿sí? Y luego tengo el otro tipo de contacto, que es fase-fase, es decir, toco dos fases, como les decía, aunque yo estoy parado en un aislante, es decir, pero el flujo de electrones no se ve hacia abajo, sino se ve a través de mi mano hacia mi otra mano, puedo tener ese tipo de contactos, ¿no? Miren, muy importante que la mayoría de accidentes frecuentes son por contactos indirectos, ¿no? Pero los más mortales son los contactos directos, son los más mortales. ¿Sí? Cuando yo toco directamente alguna fase o hago tierra. Eso es muy importante ahí entender. Bien, dentro de todo esto también tenemos los shocks eléctricos, ¿no? Es otro término utilizado dentro de la línea de electricidad para definir justamente ese acto en el que yo estoy teniendo un contacto eléctrico, ¿sí? Y va a depender mucho de la intensidad. Repito, es muy importante conocer la intensidad de corriente, porque con eso podemos determinar qué acciones pudieran pasar o qué medidas de prevención puedo tener. Pero ese shock eléctrico se genera cuando yo tengo ese contacto entre los electrones y ese flujo de intensidad de corriente que se va a dar puede ser mayor o menor, va a depender de esa intensidad. Y ese shock eléctrico me puede generar diferentes tipos. Me puede generar quemaduras, como vimos inicialmente, ¿sí? Me puede generar directamente un paro respiratorio, ¿sí? Me puede llegar a la muerte. Entonces, ese shock eléctrico es muy crucial. ¿Y qué pasa en ese shock eléctrico? Pasa que el tiempo es tan corto que solamente son milisegundos de contacto de acuerdo a la intensidad para poder tener una afectación en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si una persona está teniendo un shock eléctrico? Es decir, está manipulando unos cables y inmediatamente, porque les digo, cuando tienen una fuerza, una intensidad alta, ese movimiento de electrones va a generar una contracción muscular en nuestro organismo que va a impedir que yo me suelte. Y es cuando hemos escuchado que dicen se quedó pegado, ¿sí? Generó esa retracción muscular que impide que se suelte. Ya en ese momento impide que se suelte. Entonces, para la persona que conoce, ¿sí? Conoce y sabe los riesgos eléctricos, tiene claro las medidas de prevención, ¿qué es lo que se aconseja? Primero, visualizar el entorno, porque es muy importante, porque si usted va a querer ayudar a esa persona, puede ser que también se quede pegada con esa persona, porque va a facilitar el flujo de electrones y usted también se va a quedar atrapada en ese circuito eléctrico, no va a poder salir. Entonces, primero hay que visualizar el entorno. Debo visualizar que yo me encuentro aislado eléctricamente, es decir, no estoy descalzo, ¿sí? El piso no está húmedo, no tengo variables que favorezcan ese flujo de electrones. Si tengo ese entorno adecuado para poder intervenir y conozco y sé y tengo los conocimientos claros, ¿qué es lo que se aconseja? Que en ese momento, sí, agarrar un elemento que sea aislante eléctrico y lo que más vamos a encontrar ahí es un pedazo de madera, en este caso un palo de escoba, ¿sí? Y voy a golpear a la persona en la parte que está teniendo el contacto eléctrico, en este shock eléctrico, ¿no? Si la persona estaba manipulando con sus manos y se quedó en ese momento, lo que hay que hacer ahí es, con un aislante, darle un buen golpe fuerte, se necesita dar un buen golpe fuerte para que del golpe genere que la retracción muscular se separe y suelte el cable electrificado. Esa acción solamente la puede hacer personal que conoce y sabe. Porque el consejo general que siempre se da en las capacitaciones es, si usted no conoce de electricidad, lo primero que debe pedir es ayuda, ¿sí? Solicitar ayuda. Porque puede ser que usted salga afectado dentro de querer ayudar. Y es el mayor riesgo posible que por lo general nosotros cometemos, el error que nosotros cometemos. Cuando queremos ayudar, terminamos generando más problemas, ¿no? Si no conocemos y sabemos cómo lidiar con este tema.
Entonces, es importante que las personas tengan estos conocimientos claros para poder intervenir en caso de que suceda. ¿Qué efectos produce una descarga eléctrica? ¿Sí? Hemos hablado de diferentes, dentro de la capacitación, diferentes tipos de efectos. Aquí se los agrupé de una manera más clara para poder ir siendo enfático en puntos cruciales, ¿no? Contracciones musculares. Es el primer efecto que yo voy a tener. Les puse ese ejemplo para poder comprender un poquito más cómo con la electricidad nos ayudamos o también podemos tener problemas. Entonces, tiene su pro y contra. La contracción muscular es ese flujo de electrones, lo que va a generar es lo que les digo, esa retracción en los músculos. Se van a contraer. ¿Sí? Ese movimiento de electrones va a generar eso. En la línea médica se lo utiliza favorablemente y nos inyecta, nos pasan electrones a propósito. Es decir, es justamente si han estado en procesos de rehabilitación, este tipo de ventosas, cada uno tiene, o sea, esto es un circuito, se genera un circuito eléctrico entre una fase y la otra, y entre ellas está nuestro cuerpo. Lo que va a generar es esas contracciones musculares, que en este caso médico va a favorecer justamente la recuperación muscular de alguna parte de nuestro cuerpo. Pero cuando yo manipulo, ¿sí?, un elemento electrificado, uno de los mayores casos siempre es la contracción muscular. Nuestro organismo inmediatamente reacciona ante ese flujo de electrones y los músculos se contraen. Entonces, ese es uno de los mayores peligros, porque nuestras manos son músculos que al momento de pasar los electrones, al contraerse, lo que va a hacer es cerrarse. Y entonces genera justamente lo que les estaba comentando anteriormente. ¿El paso de electrones va a generar fallas o paros respiratorios? Sí, porque va a depender cómo fluya el electrón. Los electrones pueden fluir de distinta manera porque el electrón en nuestro cuerpo va a buscar la ruta más corta. ¿Sí? Si yo estoy descalzo, va a tratar de buscar la ruta más corta y tal vez se va a ir por mi pierna y va a llegar hasta el piso. Ese flujo de electrones, si pasa por diferentes organismos, puede generar daños perjudiciales. Entre esos, fallos o paros respiratorios, que son uno de los grandes casos que hemos detectado nosotros. También variación en el ritmo cardíaco, si pasa por el corazón, es cuando hemos tenido ya casos de infarto. ¿Sí? Quemaduras, el flujo de electrones genera quemaduras. ¿Por qué? Porque esa corriente eléctrica tan fuerte que pasa, que inmediatamente por donde va pasando va quemando, porque es un flujo fuerte, de acuerdo a la intensidad de corriente. Genera daños en la piel, y tenemos ese caso de una persona que ya ha tenido contacto con una corriente eléctrica de alta tensión, porque esos postes ya manejan alta tensión, y entonces ahí son milisegundos. Ahí son milisegundos que necesita tener contacto, porque el cuerpo inmediatamente se va a contraer y el flujo de electrones va a pasar y va a destrozar interna y externamente el cuerpo. Externamente con quemaduras en su totalidad, daños en la piel en su totalidad. Internamente va a tener daños en los organismos, lo que va a provocar la muerte inmediata, ¿no? Daño en los ojos, también genera la electricidad daños en los ojos, y esto lo genera mayormente por los arcos eléctricos que se utilizan, y esto lo ven más a menudo el personal que trabaja con soldadura. El efecto de soldar es un efecto de usar el flujo de electrones favorablemente para un proceso como tal, pero en sí es generar un flujo de electrones, ¿sí? Que ese flujo de electrones generan ese golpe entre electrones, para darle una manera resumida, ese golpe de electrones generan esa reacción, ¿sí?, que hace que se fundan dos elementos. Ese es el efecto soldado, ¿sí? Ese acto de ese choque de electrones genera un arco eléctrico que no se visualiza, ¿sí? Y por eso los soldadores necesitan utilizar estas mascarillas con estos visores, justamente para impedir que ese arco eléctrico afecte la vista, que es la imagen que le estoy colocando ahí. Entonces, cuando nosotros estamos visualizando que un personal esté trabajando con soldadura, ¿sí?, lo primero que debemos hacer es alejarnos de ese proceso, no estar cerca y no mirar directamente el proceso de soldar. Porque por eso las personas experimentadas en soldar necesitan usar su mascarilla adecuada, justamente para impedir eso, que estos arcos eléctricos afecten la vista, ¿no? Bien, luego de eso tengo diferentes tipos de factores que influyen en la gravedad, ¿sí? Tengo varios factores que pueden influir. Dentro de eso se los he separado un poquito en factores físicos, factores fisiológicos, factores físicos. Factores físicos, vamos a ver un poquito cuáles son. Sí, tengo intensidad de corriente, tiempo
recorrido de la corriente, voltaje y frecuencia. Son factores físicos que afectan, influyen la gravedad o el accidente que pueda tener yo. Entendamos un poquito. Intensidad de corriente, ¿sí? ¿Cuál es esa de ahí? Es justamente ese amperaje que yo les decía, es ese amperaje que puede afectar o no la corriente eléctrica, ¿no? ¿Cómo la vemos? ¿Sí? La medimos con los amperios. Y tenemos aquí una gráfica que nos ayuda un poquito a entender cómo fluye por lo general de acuerdo a la intensidad de corriente, ¿sí? Y esta gráfica me la mide en miliamperios, me lo mide de 0 a 80 miliamperios y me dice cuáles son las reacciones que yo puedo tener en un accidente eléctrico de acuerdo a la intensidad de corriente, ¿sí? Cuando yo tengo una intensidad de corriente por lo general de 0 a 10 miliamperios, ¿sí? Lo que voy a sentir es una electrificación, es decir, es ese acto cuando hemos tocado algún interruptor o algún elemento que tiene contacto eléctrico doméstico, ¿sí? Por lo general trabaja muy bajos amperajes y entonces simplemente voy a hacer esa sensación de corriente en mi cuerpo. Pasando los 10 miliamperios yo voy a tener una tetanización, que es el nombre técnico al que yo les estaba utilizando a ustedes, de decir esa contracción muscular, es decir, mi cuerpo se va a contraer, ¿sí? Pasando los 25 miliamperios, yo ya voy a tener un paro respiratorio. Llegando ya a los 30 miliamperios, puedo tener una asfixia, y miren, como ya de 60 miliamperios, puedo tener una fibrilación ventricular, que es decir, ya son problemas en el corazón, daños en el corazón, que es infarto inminente. De acuerdo a la intensidad, ¿se me eleva el riesgo del accidente? Correcto, es correcto. Entonces, por eso vemos cómo esta gráfica se va incrementando y se va grabando a medida que el amperaje va subiendo. Entonces, es muy importante considerar la intensidad de corriente dentro de nuestros factores al evaluar justamente las condiciones eléctricas, ¿no? Luego tenemos también tiempo. Es importante entender los tiempos, ¿sí? Dentro de los tiempos tenemos en este cuadro resumen un poquito de ver cómo la intensidad fluye con el tiempo para causar la muerte, ¿sí? En el ejemplo anterior simplemente fue una gráfica lineal de cómo la intensidad puede afectar, ¿sí?, qué organismo, ¿no? Ahora vamos a ver factor tiempo, porque son varios factores que influyen dentro de un riesgo eléctrico. No solo la intensidad, también es el tiempo. Y miren este cuadro importantísimo, cómo podemos ver que a una intensidad de 15 miliamperios, con 2 minutos de contacto, con ese amperaje me puede causar la muerte. Esta gráfica está resumida para determinar cuáles me pueden causar la muerte. Es decir, con 15 miliamperios, si yo tengo contacto por 2 minutos, me puede generar la muerte. Y miren cómo a medida que va subiendo la intensidad, los segundos son menores. Es decir, con 20 miliamperios solamente tengo 60 segundos y veamos uno, mire, de 100 miliamperios, 3 segundos. O sea, ya estamos hablando de que la reacción de actuar se acorta. Entonces, 3 segundos son suficientes con 100 miliamperios para causarme la muerte. Entonces, lo que quiero concluir en este cuadro aquí es que con la electricidad, porque el tiempo, si se dan cuenta, de reacción es muy corto, no me permite abordar y poder ejecutar actividades posteriores cuando yo tengo un accidente con la electricidad. A diferente de otros peligros que sí me dan más tiempo de reacción cuando ya se ejecuta, ¿sí? Por eso que la electricidad, la prevención de riesgos eléctricos se enfoca más en la prevención que en la corrección. Porque los tiempos son tan cortos que si me pasa, mi probabilidad de muerte se incrementa un 90%. Entonces yo no puedo actuar en la corrección del accidente. Yo debo actuar en la prevención. Y cuando yo actúo en la prevención, yo debo ser extremadamente cuidadoso para impedir que me suceda, por justamente los tiempos que puedo yo tener dentro del suceso como tal. Entonces yo no puedo permitirme que me pase el accidente o incidente eléctrico, porque los tiempos son tan mínimos que me puede generar la muerte. Entonces, repito, en la prevención de riesgos eléctricos hay que ser preventivo. El 95% es preventivo. Yo no puedo ponerme a crear protocolos o planes para que el personal sepa actuar en caso de que alguna persona tenga un contacto eléctrico, ¿sí? Si yo pierdo mi tiempo en eso de ahí,
estoy asegurando que voy a tener más de una muerte. ¿Sí? Por eso debo ser más preventivo que correctivo en este caso, porque los tiempos son mínimos. Y por eso les decía que solo si se tiene el conocimiento claro y preciso para tratar de salvaguardar la vida de una persona que está teniendo un contacto eléctrico, se actúa. Si no, simplemente es pedir ayuda, porque puedo generar más bien más caos al tratar de ayudar, porque puedo ser una de las personas que se ve afectada dentro de este accidente, ¿no? Entonces, luego de eso también tenemos este flujo de electrones. Para poder entender esta imagen es sumamente clara, cómo pueden fluir los electrones de un lugar a otro, de una parte a otra, ¿no? Y lo vemos porque va a depender mucho del contacto que yo tenga de electrones, ¿no? Si yo manipulo una fase y y de mi otra mano estoy tocando tierra o estoy tocando otra fase, ese flujo de electrones va a pasar por ahí, ¿no? Y va a depender mucho de qué estoy manipulando. Por eso siempre que estoy yo trabajando con la electricidad, necesito tener mis equipos de protección para impedir que ese flujo de electrones se fluya y nosotros no nos convirtamos en un conductor eléctrico, ¿no? ¿Sí? Este cuadrito un poquito explica también el tema de intensidad, ¿sí? Es lo que hemos visto, la intensidad y los efectos que puede generar. Entre mayor intensidad, mayor efecto voy a tener y obviamente me va a generar la muerte, ¿no? Es un poquito ahí como para entender cómo funciona la gráfica de la intensidad y el amperio. 5 reglas claras de oro. 5 reglas clarísimas de oro que necesitamos quedarse en su cabeza cada uno de ustedes al momento de escuchar prevención de riesgos eléctricos. Primero, cada vez que yo voy a manipular un elemento electrificado, es decir, un circuito eléctrico o algún equipo, ¿sí? Yo necesito primero asegurarme que existe un corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Es decir, yo voy a interrumpir ese flujo de electrones, ¿sí? ¿Con qué? Por lo general son con breques, son con palancas que impiden el paso de electrones para poder yo trabajar. Segunda regla, hay que bloquear con aparatos de corte, es decir, con interruptores y con candados y señaléticas, estas áreas donde yo estoy impidiendo el paso de electrones. ¿Por qué? Porque yo puedo desconectar una fase, porque voy a empezar a trabajar. Pero si no dejo señalizado, otra persona puede creer de que alguien por A o B motivo la desconectó y la va a conectar. Y en ese momento, en la manipulación de ustedes, pueden tener un accidente. Entonces es importante siempre identificar, más aún en las fábricas, en las empresas donde se manipula y se trabaja con elementos electrificados, y cuando voy a tener trabajo de mantenimiento siempre debo identificar el trabajo que estoy utilizando y comunicar. ¿Sí? Siempre es importante detectar ausencia de tensiones, es decir, con aparatos yo voy a identificar que no exista corriente eléctrica, porque puedo desconectar la fase, pero está existiendo un flujo de electrones por otro lado que me está pasándolo a los cables donde yo voy a trabajar. Entonces primero debo comprobar. No me basta desconectar, debo comprobar con un equipo que no existan flujos de electrones, ¿sí? Poner a tierra todos los equipos básicos y señalizar la zona de trabajo, como les decía. La señalización es muy importante porque me va a permitir, ¿sí? Controlar mi entorno y evitar que mi entorno me pueda generar una afectación que me va a favorecer el flujo de electrones y por ende un accidente, ¿no? Una imagen clarísima ahí, sí, que la utilizo muchísimo de estas caricaturas de los Simpsons, porque nos enseñan mucho en prevenciones de riesgos laborales de qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿sí? Entonces, mire, ahí tenemos una persona que está manipulando un elemento eléctrico que es un ventilador, ¿sí? Entonces, hay personas que a veces desconocen y porque pueden estar desconcentrados, porque simplemente no conocen de riesgos eléctricos, por eso se señaliza y se identifica. Y se ponen hasta bloqueos para impedir manipulación y el personal pueda trabajar de una manera correcta. Medidas de prevención. Para los trabajos eléctricos existen diferentes medidas de prevención que se las he puesto aquí en una diapositiva resumen, y es la protección frente a la electricidad como lo tenemos, con alejamiento, aislamiento y barreras. 3 puntos, ¿sí? El alejamiento es decir que yo dentro de mi manipulación cuando yo voy a estar en elementos electrificados con una alta tensión, yo debo estar en una distancia separada para evitar que ese flujo de electrones me atrapen, ¿sí? Debo utilizar aislamientos y dentro de los aislamientos tenemos los guantes que les decía, las botas de seguridad que deben ser dieléctricas,
¿sí? Para impedir que pase el flujo de electrones, los lentes de seguridad para impedir que los arcos, cuando yo trabajo con alta tensión, que los arcos eléctricos me puedan dañar la vista, y el casco que va a impedir que yo, dentro de mi manipulación, ojo, el casco tiene sin número de funciones. Sí, el casco me sirve para prevenir que ciertos elementos sólidos caigan en mi cuerpo y me puedan lastimar la cabeza, pero también para la parte eléctrica también funciona, ¿sí? Porque es de una u otra manera un aislante que evita que yo en la manipulación con mi cabeza toque algún otro elemento y me termine siendo tierra, porque recuerden, todas mis extremidades pueden terminar favoreciendo un flujo de electrones. Y las medidas de prevención, pues como les decía, ¿cómo las tenemos? Pues en esta imagen es un poquito bastante clara. Siempre los cables deben trasladarse a través de, ¿sí? Tuberías que impidan el deterioro de los aislantes de electricidad, ¿no? En este caso, el recubrimiento de hule. ¿Sí? ¿Qué pasa si utilizo cables en mi hogar o en las empresas expuestos? Entonces, este aislante que tiene el cable se va a deteriorar con el tiempo, se deteriora con el ambiente, ¿sí? Se deteriora a altas temperaturas, entonces comienza a deteriorar y comienza a derretirse. Llega un punto en el que ya se comienza a exponer el conductor eléctrico y entonces el flujo de electrones comienzan a trasladarse con mi entorno. Y es lo que mayormente genera incendios en hogares cuando existe una incorrecta instalación eléctrica. Es decir, tenemos cables sueltos por todo mi entorno y más aún se vuelven críticos cuando se lo adosan al techo, porque el calor va a favorecer el deterioro del aislante eléctrico, lo que va en algún momento permitir el flujo de electrones en el zinc, y eso puede generar a su larga un cortocircuito que va a generar a su vez un incendio, ¿no? Varias variables que podemos tener ahí, es importante tener claro. Medidas de prevención. Importantísimo. Las conexiones con los enchufes no deben estar dañadas. Es decir, esta imagen aquí, ¿no? Siempre que vamos a conectar un elemento eléctrico debemos visualizar lo que les decía yo, que el aislante se encuentre en buenas condiciones, que no existan este tipo de cables expuestos, porque es ahí donde yo voy a tener puedo tener un flujo de electrones con el contacto en mi cuerpo, ¿no? Si el otro ejemplo que les ponía, la imagen inferior, ¿sí? Tengo cables expuestos, esto se visualiza bastante en la línea doméstica, ¿sí? En las empresas por lo general no debería existir, porque esto sería una condición insegura inminentemente, pero este tipo de cosas no pueden pasar porque estos cables se encuentran expuestos al entorno, y entonces son expuestos al deterioro del aislante, y por ende puede generar un cortocircuito. El desconocimiento de la electricidad lo que genera es el personal que desconoce y sabe, y entonces utiliza mal sus herramientas, ¿no? Ahí podemos visualizar en la imagen una persona que ha conectado una regleta, una extensión de electricidad para conectar seguramente ahí un parlante, y lo ha puesto con unas zapatillas ahí creyendo que el agua no es un conductor eléctrico. Ahí un poquito es interesante darles un tips. El agua como tal, el agua H2O, no es conductor eléctrico. Quien conduce la electricidad son los minerales que tiene el agua. Por lo general, el agua que utilizada en nuestra república tiene minerales. La mayoría de aguas tienen minerales. Los minerales son los que conducen la electricidad. Por eso, nunca se debe trabajar con áreas húmedas, ¿sí? Áreas donde se encuentre agua o tengo en el piso charcos de agua. Entonces, ahí es importante siempre evaluar mis condiciones ambientales para evitar alguna afectación con la electricidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Distancias de seguridad. Miren, aquí este cuadrito es muy interesante que les puse, es justamente para ver cuando los niveles de tensión, yo a qué distancia debo tener. Porque como les decía al inicio, de acuerdo a la tensión es ese flujo de electrones, ¿sí? Que se encuentran, que es como un río, y entonces yo necesito guardar mi distancia, porque cuando tengo altas tensiones, ese flujo de electrones me va a atrapar, me va a tratar de jalar para que los electrones fluyan por mi cuerpo. Entonces, hay que evitar justamente eso, como con la distancia. ¿Sí? Es importantísimo conocer eso. Por eso es que los equipos o las redes de alta tensión, si se han visualizado en los puntos estratégicos, se encuentran enmalladas, dicen peligro, y se encuentran las mallas separadas del punto central.
¿Por qué? Porque es esa distancia mínima que debo tener yo para evitar que exista este atrapamiento por flujo de electrones, ¿no? Entonces ahí está ese cuadrito muy interesante, como podemos ver, de que cuando tenemos más de 50 volts, ¿sí? Y hasta 1 kilovolt, necesito tener una distancia mínima de 0,80 metros. Y así se va incrementando la distancia si pues el voltaje va, el nivel de tensión va bajando, ¿no? Bueno, esa es una tablita. Veamos un poquito aquí equipos de prevención, que era lo que les decía anteriormente, para poder evitar al personal que manipula, ¿sí? Y esto ya va directo al personal que necesita manipular o trabajar con circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces, uno de los elementos utilizados son estas pértigas dieléctricas, que son unas varas que se emplean para conectar y desconectar fases de alta tensión. ¿Por qué necesito utilizar estas varas o estas pértigas dieléctricas? Porque cuando se desconectan y se conectan estas fases de alta tensión, generan un arco eléctrico, porque el flujo es tan fuerte que el electrón, aunque lo separes de la conexión, va a querer trasladarse. Entonces genera un arco eléctrico y por eso necesito utilizar herramientas adecuadas. No puedo utilizar cualquier elemento porque ya estoy trabajando con flujos de electrones mucho más fuertes, ¿no? Necesito utilizar cuando manipulo algún elemento electrificado, guantes dieléctricos, ¿sí? De acuerdo al uso. También tenemos chaquetas que impiden el paso de estos electrones cuando generan el arco eléctrico, que es uno de los accidentes más cotidianos cuando se trabajan con alta tensión. Entonces ahí se necesita utilizar chaquetas adecuadas para evitar justamente que este arco eléctrico me termine atrapando en el flujo de electrones. Importante que siempre cuando se va a trabajar utilizar banquetas aislantes para evitar que nosotros como personas generamos esta corriente eléctrica que me evite hacer tierra justamente con alguna superficie. Tenemos también mantas aislantes, que son recubrimientos en nuestro cuerpo de acuerdo a la manipulación, y todo esto ya nosotros lo vamos evaluando de acuerdo al uso, ¿sí? Es decir, de acuerdo a la actividad laboral que yo puedo utilizar, ¿no? ¿Qué hacer en caso que ocurra un accidente? Lo que les decía, primero protéjase usted mismo, siempre protéjase usted mismo, pida ayuda, y si conoce y tiene, corte la corriente. Si conoce y sabe manipular, trate de cortar la corriente, me refiero a en los puntos de los interruptores que existen. O sea, esos son los consejos que le puedo dar de manera general, porque les digo, el tiempo de reacción es muy corto, ¿sí? Y primero necesitamos que ustedes se queden con ese chip de que si quieren ayudar, pueden terminar siendo una víctima más. Entonces, primero hay que protegerse, pedir ayuda y tratar de cortar la corriente, ¿no? Que son los ejemplos que tenemos ahí. ¿Qué es lo que no debo hacer? Si alguien está electrificado, no debo tocar. ¿Por qué? Porque ya lo que ya les digo. Si esa persona está electrificada, el flujo de electrones está pasando por su cuerpo. Si ustedes van a tocar a esa persona, van a favorecer ese flujo de electrones y ustedes pueden quedar atrapados. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que les damos aquí en una imagen es claro. Si ustedes quieren tratar de desconectar a esa persona de ese flujo eléctrico, lo primero que debo hacer es buscar un aislante eléctrico. Es decir, ponerme yo en una banqueta de una madera, de un elemento que no sea conductor eléctrico, luego con una vara que no sea conductor eléctrica, que siempre se aconseja que sea de madera, ¿sí? Tratar de desconectar si es que yo tengo los conocimientos para la electricidad, si no, mantenerse alejado es lo mejor, ¿no? No utilizar materiales conductores, obviamente no estar húmedo, que no esté húmedo en ningún lado, no intentar retirar un cable de mediana o alta tensión. ¿Por qué no intentar retirar un cable de mediana o alta tensión? Porque el flujo de electrones es tan alto que aunque ustedes lo intenten desconectar, lo que va a generar es que se queden atrapados. Entonces ahí, lo mejor es solamente pedir ayuda. Recomendaciones básicas: no trate de adivinar si un circuito eléctrico tiene electrones, o sea, tiene un flujo de electrones. No es de adivinar, no es de decir, yo creo que sí tiene electricidad o no tiene electricidad. Hay que comprobar, corroborar. ¿Con qué se hace? Con equipos adecuados. ¿Quiénes los hacen? Los técnicos adecuados para eso. Revisar inmediatamente o comunicar cuando existe un equipo que está teniendo un contacto indirecto, que ya lo vimos anteriormente. Es decir, yo manipulé, toqué un equipo y sentí una pequeña descarga eléctrica. Inmediatamente hay que notificar a los técnicos adecuados para evaluar sus condiciones internas, porque ese flujo de electrones que hoy es mínimo, mañana puede ser mayor y puede generar un accidente, ¿no? Y utilice los instrumentos apropiados para probar los circuitos.
Otras recomendaciones básicas: utilice equipo de seguridad, como les decía, utilice los procedimientos de bloqueo y señalización, como hemos visto, deje los trabajos eléctricos para el personal calificado, importantísimo, deje los trabajos eléctricos para el personal calificado. Solo personal calificado, entrenado y con experiencia puede manipular un elemento electrificado en su mantenimiento, ¿sí? Existen personas que tienen conocimientos básicos de electricidad y está muy bien, pero los trabajos eléctricos solo para el personal calificado. Utilice solo herramientas o equipos especialmente diseñados cuando trabaje en áreas húmedas. Y muy importante, no utilizar escaleras de aluminio para trabajos eléctricos. Si bien es cierto, la escalera de aluminio es la más comercial, ¿sí? Es un elemento bastante peligroso al momento de trabajar con la electricidad, porque el aluminio es un conductor eléctrico. Entonces voy a favorecer el flujo de electrones. Entonces por eso necesito utilizar escaleras que no sean conductoras de electricidad. Entonces por eso hay que evitar utilizar escaleras de aluminio. Otras recomendaciones, que es lo que hemos estado diciendo, ¿sí? No realizar trabajos eléctricos si no ha sido capacitado, evitar pasar con líneas eléctricas, es decir, con varillas o algún elemento que sea favorable para el movimiento de electrones, y lo que va a permitir es que yo favorezca el paso de electrones. Entonces nunca debo estar pasando por cuando existen cables o fases, elementos altos que son conductores eléctricos, porque puedo favorecer el paso de electrones. Vigile que su entorno siempre esté seguro, evitar siempre humedades, eso siempre se debe reportar, y conexiones eléctricas que se encuentren deterioradas, inmediatamente desechar o pedir su mantenimiento en caso de, ¿no? Imágenes otra vez, siendo enfático en todo el tema de prevención doméstico, y voy a tratar ya de ir concluyendo en esta última etapa justamente con esta imagen que les quiero dejar a cada uno de ustedes en su cabeza, y es esa acción de desconocimiento, pero tratar de ayudar. Es justamente la que genera mayores accidentes a nivel mundial, ¿sí? Tuve un cortocircuito, eso generó, ¿sí?, que ya se comiencen a quemar y sulfatar los cables eléctricos, y esta persona se ha parado en una baranda metálica sin un aislamiento eléctrico, es decir, tiene unas zapatillas que seguramente no son aislamiento eléctrico, y va, en teoría, en su tratar de ayudar, va a tirar agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona, ¿sí?, va a tener un contacto directo con los electrones, porque los electrones van a fluir a través del agua a su cuerpo, y puede tener un cortocircuito que pudiera llegar a la muerte. Entonces, ven lo importante que es justamente conocer de la electricidad. ¿Por qué? Porque al final no es que nos vamos a convertir en superhéroes, sino que lo que voy a tener es este tema, ¿no? Voy a tener afectaciones en mi salud que me pueden generar hasta la muerte. Entonces es muy importante ahí ser clarísimos, ¿no? Las medidas de prevención de riesgos laborales son las que yo les he dado: capacitaciones, información, mejoras en las infraestructuras, tratar de que mi entorno sea favorable para evitar justamente estas zonas de peligro, ¿no? Muy importante. Y estas charlas de seguridad no deben ser como una imagen que están visualizando aquí, que simplemente me paro y digo de manera general las medidas de prevención. Debo atacar y abordar los puntos cruciales de interés de la persona, porque si no lo que voy a obtener es personal aburrido, que no quiere escuchar, que no quiere conocer, porque no lo siente aterrizado a su realidad. Sí, es importantísimo eso. Y les dejo este dato muy chévere de este doctor, ¿sí?, de apellido Pettinger, experto en seguridad, que ha propuesto para esta cultura de seguridad, sí, 3 puntos: desarrollar un programa de formación, hacer partícipes a los trabajadores en material de seguridad, ¿sí?, y cambiar la forma de comunicar la seguridad, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo desarrollar un programa de formación? Tomarse el tiempo necesario para formar a cada empleado periódicamente, constantemente, eso es rutinario, ¿sí? Hacer partícipe a los trabajadores, es decir, no solamente te paras y les das la charla, sino que el personal comente y dé una retroalimentación de lo que está sucediendo, porque de esa manera creas ese vínculo de conocimiento para poder abordar nuevas necesidades, ¿sí? Y la forma más importante también es generar ese liderazgo y ese seguimiento de cumplimiento a la cultura de seguridad, ¿sí? Con eso yo me despido con esta capacitación. Espero haber abordado los temas necesarios y cruciales para
para evitar riesgos eléctricos en todo su entorno. Y les